Hola, ¿cómo les va? Soy Daniel y desde el Centro Psicosocial Argentino queremos acercarte este corto llamado Cómo buscar y encontrar trabajo de acompañante terapéutico. A su vez del corto te vamos a brindar todos los informes en un PDF aquí, que te lo puedes descargar gratis, que es una guía de trabajo, cómo se hace un informe clínico, cómo se hace un presupuesto para IOMA, cómo se trabaja con familia en una integración escolar, todos los secretos, todas las cuestiones que vos necesitas como futuro acompañante terapéutico, o vos que ya te recibiste de acompañante terapéutico y te cuesta buscar trabajo. Hoy en este corto trajimos 5 profesionales y 5 expertos que van a trabajar con vos conjuntamente. Marcia Oliva, acompañante terapéutico y ex auditora de prepaga. Ella va a trabajar todo lo que tiene que ver cómo se presenta una prepaga, cómo se presenta en IOMA, cómo se hace un informe clínico. A su vez, la licenciada Natalia Quaglia, especialista en TEA y en integración escolar. Con ella vas a poder trabajar de alguna manera el informe con los padres, cómo se trabaja con la maestra, qué es lo que se tiene que decir y no decir. Tenemos a la doctora Silvina Bibiloni. Con ella trabajaremos todo lo que es la ley de discapacidad y los derechos que tienen los pacientes para tener un acompañante terapéutico. Cómo se presenta un recurso de amparo para que vos tengas trabajo. También vamos a contar con el doctor Pablo Pese, contador público. Con él vamos a estudiar cómo tenés que presentarte en la FIP. ¿Para qué sirve presentarse en la FIP? ¿Qué es lo que tenés que sacar? ¿Qué es un monotributo? ¿Qué es los ingresos brutos? ¿Cómo tenés que facturar por mes a la obra social? ¿Cada 6 meses? ¿Por año? ¿Por qué se necesita un contador? ¿Y de qué manera ordenada vos podés trabajar facturando para más de una obra social o para más de un caso en el que estés trabajando? Por último, una asesora de seguros. Con ella trabajaremos todo lo que tenga que ver con los seguros. ¿Qué seguro tenés que sacar? ¿Cuánto vale? ¿Qué es lo que a vos te protege? ¿De qué manera protegés al paciente? ¿Qué es lo que te va a pedir la familia? Todo eso lo tenés aquí abajo. Descargalo gratis. Es un PDF hermoso. Lo preparamos para vos. Todos los tics, toda la forma y todos los formularios para que lo llenes. Para que tengas la oportunidad de tener trabajo. Para que nadie te lo niegue. Con todas las leyes que corresponden para seguir creciendo y la inclusión del acompañante terapéutico desde hoy y para siempre. Te acercamos esto, disfrútalo. Gracias, desde el Centro Psicosocial Argentino. Hola Marcia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mira, una pregunta muy recurrente, pero me gustaría hacértelo vos que sos una especialista en esto. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un acompañante terapéutico cuando se recibe y sale con todas las ilusiones? A ver, lo primero que tienen que hacer es, primer paso, es el monotributo, ¿sí? Pero el trámite, no dar el alta, hacer solo el trámite en la FIP. Hacen el trámite en la FIP, cuando después ya tienen trabajo le dan el alta. Y lo mismo con ingresos brutos, ¿sí? Otra cosa, segundo paso, a ver, hoy el 90% de las publicaciones son en Facebook, ¿sí? Por lo tanto, lo que tienen que hacer es en los distintos grupos y en las distintas páginas poder buscar. Lo que sí hay que tener en cuenta que ser acompañante terapéutico no significa trabajar con cualquier caso. O sea, las limitaciones son propias y tienen que estar reconocidas. Si no, no sirve. Ahora vamos con eso. Te quiero hacer una pregunta que muchas veces los AT se hacen y en muchos lugares por ahí no se da, ¿no? Pero, ¿qué es un plan de trabajo? ¿Qué es un plan de trabajo? A ver, el plan de trabajo es también llamado plan terapéutico. Es lo que se va a hacer con la persona que estamos acompañando según las indicaciones médicas, ¿sí? Diferentes patologías, trastornos y síndromes, hay diferentes cuestiones para trabajar, médicas y cuestiones familiares que hay que positivizar para que ese paciente pueda avanzar. Todo eso está encuadrado en un plan de trabajo. Y cuando las obras sociales te piden, casi siempre pareciera que lo hacen como a propósito para perjudicar a la T, un presupuesto. ¿Qué sugerís? ¿Cómo se tiene que hacer un presupuesto? A ver, los presupuestos son variados porque generalmente cada obra social, prepaga o empresa pagan el valor que ellos quieren, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es averiguar cuánto es el valor hora que están pagando. Sí, se va a tener que ir fines de semana, o sea, sábado, domingo y feriado es otro valor. Y si la persona tiene recurso de amparo o no, porque si el paciente tiene recurso de amparo, el valor es mayor al que la obra social estipula, ¿sí? Y lo que se pone es valor hora, horas por día tantas,
valor semana tanto, valor mes tanto, y siempre se aclara que queda sujeto a modificaciones por diferentes aumentos. Bien, te pregunto en relación al acompañante terapéutico y la familia, Sí. ¿no?, del paciente. Si yo te pidiera, por favor, que me dieras 5 tips que tiene que tener cuidado el AT con la familia del paciente. Primera entrevista con la familia, tener en cuenta cuáles son las demandas familiares. Solicitar la información del médico tratante y tener una entrevista con el médico tratante. Eso es importantísimo para aclarar todas las dudas y poner las pautas que después van a ir en la acción terapéutica. Esas dos son como las más importantes, ¿sí? Después, la tercera, volver a una segunda entrevista con la familia. Tuvimos familia, médico, volvemos a una entrevista con la familia donde aclaramos lo que vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer y redactamos el acuerdo familiar. Importantísimo. Entonces, ¿qué es el acuerdo? El contrato con la familia, porque a veces muchos AT, la queja es: empezamos a trabajar de una cosa y después terminamos haciendo como de mucama en el lugar. ¿Qué sería el contrato con la familia? Contanos un poco más. A ver, el contrato con la familia es precisamente que quede aclarado de manera formal, firmado y sellado por todas las partes qué se va a hacer, pero por sobre todas las cosas que no se va a hacer. Hay cosas que surgen como eventualidades y el acompañamiento es un dispositivo flexivo, ¿sí? Pero, por ejemplo, si contratan a un AT para hacer traslados, en el acuerdo tiene que estar quién se va a encargar de los traslados, que cuando el AT llegue al domicilio el paciente va a estar en condiciones de ser trasladado y que el traslado es a terapia y vuelta a su domicilio. Después nos encontramos con que muchas veces las mamás dicen: no llegué, no lo podés dejar en la casa de la abuela, en la casa de la tía, y ahí no cubre el seguro. Marcia, profundizando cuando hablamos del plan de trabajo, ¿cuáles serían los objetivos principales para un acompañante terapéutico? A ver, como objetivos principales tenés favorecer la comunicación, generar conductas de autovalimiento, organización de rutinas cotidianas, favorecer la inclusión en el ámbito social y familiar, asegurar la continuidad de las diferentes terapias, modificar conductas irruptivas y crear un espacio de contención para el paciente y la familia. Esos serían los principales objetivos. Que habría que tenerlo dentro de lo que es un plan de trabajo para ejecutar la estrategia y la táctica. Claro que sí, claro que sí. Hay que tenerlos dentro del plan de trabajo y a estos objetivos hay que sumarle las pautas médicas. Por ejemplo, trabajar comunicación verbal y no verbal en el caso de un chiquito que tenga problemas del lenguaje. Gracias, Marcia. En nuestro cuadernillo para acompañantes terapéuticos, cómo buscar y encontrar trabajo, descárgalo aquí gratis. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿cómo andás? Bien. Una pregunta casi redundante, pero muchos acompañantes terapéuticos se reciben con esta suerte de promesa de trabajar en la integración escolar. Vos como especialistas, ¿nos puedes explicar qué es la integración escolar? Bueno, antes de contar un poquito de qué se trata la integración escolar, quería leer una frase que dice: la integración escolar es una responsabilidad y una oportunidad que nos brinda la posibilidad, como personas y sociedad, de entender que todos tenemos las mismas oportunidades, enriqueciéndonos a través de las diferencias. ¿Qué es la integración escolar? Es la posibilidad que se le da a niños y adolescentes con alguna dificultad, ya sea mental, física, sensorial, motriz, de poder estar integrado, de poder pertenecer a una escuela común y tener la misma educación o tener la posibilidad de tener el mismo aprendizaje que un niño que no tiene estas dificultades, ¿sí? Si yo tuviera que preguntarte, Natalia, sobre la inclusión escolar, ¿qué diferencia tendría entonces? Claro, integración, todos estamos integrados, es decir, el niño va a estar integrado, este niño con dificultades va a estar integrado. Ahora, ¿qué es la inclusión? La inclusión es que ese niño tenga todos los recursos habidos y por haber dentro de ese establecimiento académico, educativo, que pueda brindarle todas las posibilidades para que pueda llevar adelante ese aprendizaje sin dificultades. Que con esto quiero decir que todos los alumnos, en la inclusión se piensa
no solamente que está ahí, sino que es igual a todos, y que todos tienen las mismas posibilidades y que todos se ayudan con todos, se apoyan, se ayudan, se contienen entre todos, ¿sí? Si, por ejemplo, en una inclusión, un niño que tiene dificultades motrices debe tener dentro del establecimiento académico una rampa o accesos especiales y específicos para que ese niño pueda acceder a todas partes del colegio, de toda la escuela, así que no tenga que tener una dificultad en algún lugar, ¿se entiende? Natalia, entonces, ¿por qué incluimos? Bueno, ¿por qué incluimos? Pues está comprobado que esta diversidad, las diferencias son enriquecedoras y son fuente de intercambio y de aprendizaje, ¿sí? Está comprobado que un niño con dificultades, integrado en una escuela e incluido en una escuela común, va a aprender, va a adquirir el aprendizaje y los conocimientos mucho más rápido, ¿sí?, que no estando dentro de una escuela incluida, es decir, conviviendo con chicos sin dificultades. Y a su vez, los niños sin dificultades, los compañeros de este nene, se enriquecen también con la experiencia, ayudando a este niño, estimulando la empatía, sabiendo que hay otro que necesita, que está en una situación que es solidario, sí. Entonces aprenden de esta experiencia, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Natalia, contanos un poco cómo sería entonces el trabajo dentro y fuera del aula de este acompañante terapéutico. Bueno, lo primero que hay que hacer es sí o sí armar un buen vínculo, un vínculo excelente y muy firme y fuerte con la docente. Eso es como la figurita ganadora, y con los alumnos, con los compañeritos de este niño. Armar un vínculo donde el respeto y el trabajar en conjunto sea como lo principal. Por eso hay que dejar bien en claro cuando trabajamos como acompañantes externos dentro del aula y fuera del aula también, tanto en el aula como en los recreos, en las asignaturas como en los recreos, que no estamos ahí para juzgar a las maestras en su rol, ni para emitir juicios de valor, ni para controlarlas. Estamos ahí para ayudar, que eso quede bien claro, que las maestras puedan tener esto, que si ellas necesitan ayuda o no pueden comprender a este niño, nosotros estamos ahí para ayudarlas, para contener y sostener y para dar información. Se llama psicoeducación, el psicoeducar a los alumnos de qué tiene este compañerito de ellos, y también psicoeducar a la maestra, en el sentido de brindar información, brindar herramientas para que ella pueda relacionarse con este niño en cualquier momento. Que no nos vean como estorbos, porque esto es bastante común. No interrumpir, ¿sí? Cuando la maestra habla, cuando la maestra está explicando, no interrumpir, y que solamente estamos para ese niño dentro del aula, porque pasa a veces que hay otros niños que tienen alguna dificultad y el acompañante externo se tienta a querer ayudar al niño, no al chiquito integrado, sino al compañerito, y en realidad el rol es nuestro, solamente hacia el alumno integrado. Otra de las cuestiones es que nosotros tenemos que estar, como esto estoy diciendo, de que tenemos que estar siempre con el alumno. Si nos piden, por ejemplo, de hacer otra cosa, un rol que no tenga que ver con el niño, por ejemplo, venga otra docente de otra aula y venga y nos pida, mira, necesito que me vengas a cubrir 2 minutos porque no me viene a cubrir nada y yo tengo que ir al baño. Nosotros no podemos dejar bajo ningún aspecto al niño integrado y nosotros salir del aula, de ninguna manera. Y es más, cuando nosotros salimos del aula, siempre tenemos que decirle a la maestra, a la docente, al que está frente o al profesor, que nosotros vamos a salir del aula. Otra de las cuestiones es crear un buen vínculo con los compañeros de aula, porque esto también va a beneficiar. Si nosotros nos llevamos bien con los compañeritos, con los compañeros de ese niño, si esos compañeros nos ven bien a nosotros, como una imagen positiva dentro del aula o fuera del aula, en los recreos y todo,
va a beneficiar enormemente de la inclusión e el proyecto, el dispositivo de integración e inclusión del niño. Gracias, Natalia. Gracias a vos, Dani, y voy a finalizar con otra frase. Dale. Y que bueno, que también que cerramos con esta frase que dice: si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Gracias. Gracias. Descarga gratis todo el material de integración escolar haciendo clic aquí abajo. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, Daniel. Te quería hacer una pregunta. Vos, como estimuladora temprana y acompañante terapéutico, para que un acompañante terapéutico trabaje en un jardín de infantes, ¿qué es lo primero que tiene que presentar? Bueno, ante todo, nuestro currículum vitae, los títulos habilitantes, toda la documentación, monotributo, AFIP, seguro de vida y el riesgo de vida también. Más el plan de trabajo que ya está autorizado por la obra social del paciente. ¿Qué le tendría que presentar una vez que el acompañante terapéutico está trabajando con ese niño en sala a los padres y a la escuela? A los padres, la autorización de la misma institución donde avala nuestro ingreso, y a la escuela directamente la autorización de la obra social ya nos habilita, porque después Inspección de Enseñanza de la parte privada viene una vez por mes a controlar todo nuestro trabajo y hace la supervisión de cada una de las AT que están trabajando en dicha institución. ¿Como AT tendría que presentar algún tipo de informe clínico para que pueda ser supervisado? Sí, generalmente lo hacemos todos los meses con una psicóloga, y al terminar el año se presenta todo el informe de los 9 meses de currícula al Ministerio de Inspección de Enseñanza. Gracias. Todos los informes clínicos descargalo aquí gratis. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te puedo pedir a vos como contador una recomendación para los acompañantes terapéuticos? ¿Cómo deben inscribirse en la FIP y cuándo hay que darse de alta? Bueno, en la FIP hay dos formas de inscribirse, que es en forma presencial o a través de, a través de la página de internet. Para inscribirse en ir a la FIP directamente, tiene que ir a pedir el formulario 460, llena los datos y pide que lo inscriban en el quit y la clave fiscal. Le den la clave fiscal. Para eso necesita que llevar elementos que justifiquen el domicilio, que eso lo va a encontrar en la página de la FIP, está detallado en el buscador de la página de la FIP. La otra opción es hacerlo empezando el trámite por internet y terminándolo en la FIP. Todo esto está bien explicado en la página de la FIP. ¿Cuándo hay que darse de alta? Hay que darse de alta en el momento de iniciar la actividad. Tanto el quit como el monotributo lo tiene que hacer cuando se inicia actividad, cuidando de que no puede iniciar actividad si no tiene el quit, el quit y el monotributo realmente dado de alta. Para realizar el trámite de inscripción en el monotributo, una vez que tiene el quit y la clave fiscal, tiene que ingresar con su quit y la clave fiscal a la página de la AFIP y realizar una serie de pasos que le va a pedir también ahí la AFIP antes de darse de alta en el monotributo. ¿Cómo se obtiene el CAI y qué es el CAI? ¿Y cómo hay que darse de alguna manera para que la imprenta nos haga las facturas? Bueno, el CAI es el Código de Autorización de Impresión y es lo que necesita el monotributista para, por supuesto, darle al prestatario de los servicios la documentación correspondiente para después, por supuesto, cobrarlos. Esa documentación, que es la factura, hay dos formas. Una forma es hacerlo, la facturación en forma manual, o sea, preimpresas por la imprenta, y la otra es a través de la página de la FIP, lo que se llama comprobantes en línea, que es la factura electrónica. Hasta la categoría E, que son más o menos para los monotributistas que facturan hasta 330.000 pesos más o menos anuales,
tiene la opción a hacer factura electrónica o factura manual. Y a partir de la categoría F, o sea, aquellos que facturan más de ese importe, es exclusivamente factura electrónica. Los pasos a seguir también están en la página de la AFIP. Te voy a hacer una pregunta más áspera. ¿Cómo debe la T confeccionar la factura para la obra social y la prepaga? El acompañante terapéutico tiene que poner los datos de la persona a la cual él le brindó los servicios y tiene, por supuesto, ser cuidadoso en el sentido de poner exactamente bien el periodo que le prestó los servicios y el tipo de servicio que le prestó, el importe, si esa persona lo tiene que rendir en una obra social, tiene que poner qué obra social es, qué plan es y bueno, y el total. Es importante entonces cuando uno va a empezar a trabajar y tiene un trabajo, inscribirse en la AFIP, como dijiste, para tener tu monotributo, asesorarse con un contador para no tener errores. Por supuesto, es lo primordial. Lo primero que tiene que hacer es asesorarse con un contador para inscribirse tanto en la AFIP como en organismos provinciales. La pregunta complicada para todo acompañante terapéutico: se termina el trabajo. Te quiero preguntar y que vos nos respondas con la verdad. ¿Cómo hace para suspender el monotributo, ya que en este momento no tiene trabajo? Bueno, el monotributo no se suspende. El monotributo tiene que darlo de baja, tiene que ir al sistema registral de la AFIP y darlo de baja como cese de actividades en el mes que corresponde. Y luego solicitar la baja haciendo el trámite correspondiente en la oficina del organismo provincial. Gracias, Pablo. Por nada. Toda la información de la AFIP, descargala gratis en el link que figura aquí. ¿Cómo estás, Silvina? Hola. Te queremos hacer una pregunta hablando justamente del marco legal para los acompañantes terapéuticos y para la familia de los pacientes. ¿Cuáles son las prestaciones a las que tiene derecho las personas con discapacidad? Bueno, el marco legal más específico lo encontramos en la ley 24.901, que establece un sistema de prestaciones básicas en habilitación, rehabilitación de las personas con discapacidad. En este sistema también se puede incluir la ley de salud mental 26.657 y las modificaciones que se incorporaron en el abordaje de la salud mental en el Código Civil y Comercial a partir del año 2015. En términos generales se reconoce un abordaje multidisciplinario de las situaciones de discapacidad y, sobre todo, superando el paradigma anterior, favorecer la integración social, comunitaria, educacional, laboral de la persona afectada por una discapacidad. Por eso es importante, además de las prestaciones médicas en sí, las que hagan a la rehabilitación, sea acceso a un tratamiento de fonoaudiología, de asistencia para la integración escolar, de estimulación temprana, el acompañamiento necesario para que estas terapias interdisciplinarias se puedan sostener dentro del ámbito de pertenencia de la persona, sea familiar, si tiene una familia continente, o cuando es necesario, por ejemplo, asistir a centros de días, también contar con un acompañamiento especializado, como es el caso de un acompañante terapéutico, para hacer el tránsito en estos abordajes. Y fundamentalmente también cubrir, además del transporte público gratuito, que ya desde antes estaba incorporado, la cobertura del transporte que sea necesario para acceder a estas prestaciones. Vos como abogada, ¿qué recomendás cuando las obras sociales o las prepagas no cumplen en brindarle a las personas con discapacidad un acompañamiento terapéutico o otro tipo de prestaciones? Bueno, estas prestaciones que mencionaba antes la deben cubrir las obras sociales, las prepagas y en caso de que la persona no tenga ninguna cobertura social, el Estado también, nacional o provincial. Los recursos que hay en caso de una obra social o de una prepaga, en primera medida es el reclamo administrativo, digamos, que se puede hacer a través de una presentación
ante la institución, sea a través de una carta documento o una presentación escrita, que a veces tiene la dificultad que no la reciben, entonces la persona hace la presentación pero no tiene constancia de que se la recibieron. Entonces por eso a veces el recurso de la carta documento reclamando las prestaciones le da de alguna forma un contenido fehaciente. Otra opción es a través de los reclamos que se pueden hacer a la Superintendencia de Servicios de Salud. Hay un acceso a través de la web que se puede descargar un formulario, aunque la presentación es personal. Se debe acompañar, en este caso, documentación que acredite si, por ejemplo, se representa a un hijo, una partida de nacimiento que acredite ese vínculo, la constancia de quit o quil, el recibo de sueldo o el pago del monotributo, la constancia que acredita la afiliación a la obra social o el carnet de la prepaga, el diagnóstico médico, esto es muy importante, la indicación de las prestaciones que necesita y si es necesario también un presupuesto, por ejemplo, de la cantidad de sesiones, de las horas de acompañamiento terapéutico. Con toda esa documentación se puede hacer el reclamo por la vía administrativa, que se le va a dar traslado a la institución obra social prepaga para que, bueno, en un término perentorio cumpla con las prestaciones que se reclaman. Es recomendable que cuando no se cumple con los derechos de las personas con discapacidad, hacer un recurso de amparo. ¿Y para qué sirve un recurso de amparo, Silvina? Bueno, un recurso de amparo es necesario cuando, como mencionaba antes, agotada la instancia administrativa o el reclamo previo, no es posible obtener una respuesta favorable a la cobertura que necesita la persona. En este caso, ya estamos en instancia judicial. Necesariamente va a tener que intervenir un abogado para patrocinar a la persona con discapacidad o a los padres o familiares que reclamen por él. También va a ser importante en esta instancia lo que habíamos mencionado antes, el diagnóstico médico, con una indicación precisa de los estudios que avalan ese diagnóstico, indicación precisa también del abordaje terapéutico que se necesita, sobre todo para sostener los tratamientos en el ámbito domiciliario y mantener este ámbito de pertenencia, el acompañamiento terapéutico, las horas necesarias, la formación profesional necesaria para el abordaje de la tarea multidisciplinaria y un presupuesto del costo que debe cubrir el sistema de salud 100%. El recurso de amparo se va a iniciar ante los tribunales con competencia federal en todo el país, por lo cual debe tener, como antes dije, un patrocinio de un abogado y va a ser necesario también, como primera instancia, comunicar el inicio de esta medida a la entidad que estemos demandando la cobertura, por lo cual se le va a dar un tiempo desde la justicia para que haga un informe sobre la cobertura que se esté dando o los motivos por los que no se da. Pero la etapa de debate en cuanto a si procede o no esta cobertura es breve. En general los tribunales lo que hacen es lo que llamamos una medida cautelar previa, que es ante la sola interposición de la demanda, además de este pedido de informe y traslado a la parte demandada, es ordenarle que cumpla con las prestaciones, por lo menos en lo más necesario, en lo básico. De esa forma se logra una medida cautelar que en un plazo breve de días puede conseguir la prestación que necesita la persona. Luego continúa el trámite del amparo. En algunos casos los tribunales, cuando no se requiere una máxima urgencia, suelen convocar a una audiencia de las partes en las que se puede llegar a un acuerdo sobre el alcance de la prestación o la modalidad en la que se va a brindar. ¿Hay lugares que se puedan hacer recursos a amparo en forma gratuita, ya que para muchas familias es muy oneroso esto, ya que este video lo va a ver muchísima gente a lo largo y ancho del país? Sí, digamos, los amparos en general terminan con una sentencia que condena a la obra social, prepaga o el Estado a dar la cobertura. Esa condena es con costas, con lo cual significa que el demandado se va a tener que hacer cargo de los gastos del juicio. También es cierto que en general los abogados cobran además un honorario o un anticipo de gastos por estos trámites. En el caso que se necesite recurrir a una vía gratuita están las defensorías del pueblo en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, tanto en Capital Federal
como en el interior del país suelen estar las oficinas cercanas a las sedes donde funcionan los tribunales. También se puede recurrir para obtener asesoramiento y patrocinio a los colegios profesionales de abogados en las distintas jurisdicciones. Algunas asociaciones también de promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad también a veces brindan asesoramiento gratuito para acompañar en esta instancia judicial. Muchas gracias, Silvia. Un gusto. Toda esta información legal, descargala gratis aquí. Julia, ¿cómo estás? Todo bien, Daniel. Como productora de seguros, ¿por qué es importante que un acompañante terapéutico saque los seguros que le corresponden? Mira, Daniel, primero y principal, es importante para que el acompañante terapéutico resguarde lo que es su patrimonio. Nosotros estamos hablando de dos grandes grupos de seguros. Uno es la responsabilidad civil profesional, también llamada responsabilidad civil por mala praxis. Esto lo que va a estar cubriendo es los posibles reclamos que puede llegar a tener el acompañante terapéutico en caso de negligencia o impericia en su labor profesional. Entonces, esta póliza actúa de paraguas para que no tenga que responder con su patrimonio y el seguro salga a garantizar el pago en caso que sea real. ¿Qué es un seguro de responsabilidad civil? ¿Y qué es todo lo que te cubre y lo que no te cubre? Mira, el seguro de responsabilidad civil lo que te está cubriendo es todo lo que vos podés llegar a generar en la otra persona. Estamos hablando, bueno, obviamente los acompañantes terapéuticos tienen distintos labores, pero capaz estamos hablando de una persona que tiene un problema de cadera y sin querer esta persona se cayó. Entonces, todos esos futuros reclamos los va a absorber la aseguradora y el acompañante terapéutico va a estar indemne ante esos reclamos. O sea, no va a tener que salir a afrontar con su patrimonio. Son pólizas totalmente sencillas, económicas y fácil de sacar. No pide más que lo que uno está trabajando y la localidad. Y después también lo que varía son las distintas sumas aseguradas. Vos podés sacar una póliza por 200.000, 400.000. Eso también va a depender de la cantidad de trabajo que vos tenés. A mayor trabajo yo te recomiendo que saques una póliza más grande. Pero para ir empezando, una de 200.000, 250.000 está acorde a lo que es la moneda de hoy. Si yo te preguntara, ¿cuánto está por mes hoy una póliza de 200.000? Está a razón menos de 200 pesos. Por menos de 200 pesos estás asegurado y protegiendo tu patrimonio. Exactamente. Te pregunto, si un acompañante terapéutico trabaja en una escuela, Sí. ¿cuál es el seguro que tiene la escuela y él? ¿Qué significa responsabilidad comprensiva? El seguro de responsabilidad comprensiva no le corresponde al acompañante terapéutico. Esto tiene que encargarse la institución de tenerlo amparado bajo la póliza privada de la institución. Estamos hablando de que si tanto un niño o una persona se cae de la escalera o se le cae alguna mampostería, esa es la responsabilidad civil comprensiva. Nada tienen que ver los acompañantes terapéuticos con lo que es la responsabilidad civil comprensiva. Sí por mala praxis profesional, que no se va a encargar la institución de sacarla, es personal. Julia, como asesora, si alguien quiere pedirte algún tipo de asesoramiento específico, dale tu número de WhatsApp, donde se puede comunicar todo el país. Perfecto, mi número es 011 15 60 39 9446. No hace falta que nos juntemos, son seguros prácticos de sacar, que lo podemos manejar tanto por WhatsApp o por mail. Muchísimas gracias. Toda la información sobre los seguros que necesitas tener como acompañante terapéutico, descárgalo acá totalmente gratis. Esperamos que este pequeño corto de cómo buscar y encontrar trabajo de acompañante terapéutico te haya gustado. Aquí abajo, en el link, podés descargar el material, totalmente gratis, como te decía, más de 50 hojas. También podés descargarte en Android tu propia aplicación por si te quedaron dudas o por si necesitas presentar algo en tu trabajo. De alguna manera, desde el Centro Psicosocial Argentino queremos acercarte esto, a vos y a todos los acompañantes del territorio nacional, para que de alguna manera, con más inclusión para los AT,
podamos hacer respetar la ley y todos puedan tener trabajo. Te agradecemos mucho estos minutos que te tomaste para ver este pequeño corto. Muchas gracias.